¿Qué tal? Bienvenidos a este primer video de domingo. Les quiero hablar de los presidentes de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo, porque en esta semana hubo dos noticias importantes, en cierta medida dos noticias positivas. La primera, la de la Asociación Mundial de Boxeo. El presidente asumió uno de los graves problemas que existen a nivel de ese organismo, prometió que va a encontrar la solución para reducir el número de cinturones, más allá de que no sea de su agrado, dijo que escuchó el reclamo que le llega de todas partes y van a encontrar la manera de que sea reducido el número de cinturones de campeonatos que hoy tiene la Asociación Mundial de Boxeo, que va camino evidentemente a romper el récord del Guinness. Por el otro lado, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, dio a conocer una medida que puede ser positiva más allá de que la misma no promete resolver nada. Me refiero a ese cambio que van a realizar en la manera en la cual trabajan los jueces para que sean más equitativos sus designios y para evitar más fallas de las que nos tienen acostumbrados. La intención es buena, pero ahora les voy a mostrar por qué es una mala intención y cuál es lo que yo creo desde mi punto de vista que sería la única solución para resolver de una vez el grave problema que existe por las malas puntuaciones. Pero vamos a comenzar con la Asociación Mundial de Boxeo. Por el lado de este organismo se dieron las dos caras de la misma moneda. A mitad de semana, Gilberto Mendoza da ese anuncio de que van a resolver o van a empezar a resolver el tema de los cinturones. Y por el otro, este sábado, en una pelea que ya llegó, minada por irregularidades, por hechos anormales, se produce una decisión de los jueces que realmente ha escandalizado al mundo del boxeo. En esa pelea en la cual se enfrentaban Mikhail Fox contra Gabriel Maestre, el venezolano, donde le concedieron una victoria al venezolano que había sido mandado a la lona temprano, que además se notó claramente que fue inferior a su rival. Sin embargo, los jueces no solo le dieron la victoria, sino que hubo una tarjeta de 117 a 110 que realmente pasa de lo escandaloso. Ese triunfo, esa victoria de un maestre que por su lenguaje gestual se notó que inclusive él no estaba ni siquiera él conforme con el designio, con el decreto de los jueces, llegó de una manera irregular porque en primer lugar era un título interino. Ya sabemos que los títulos interinos de la Asociación Mundial de Boxeo son una verdadera aberración. No puede existir título interino cuando hay un título titular vigente. El título interino no tiene razón de ser. Pero lo peor en este último tiempo es que están eligiendo púgiles que tienen 2 o 3 peleas y los llevan inmediatamente a una pelea de título. O sea, han sido 3 de este tipo de decisiones de la AMB de manera consecutiva. La tercera fue la de Maestre. Y además repletas de suspicacias que le hacen un mal terrible a la propia presidencia de la Asociación Mundial de Boxeo. Porque veamos, Maestre es una de las grandes figuras del olimpismo y del boxeo amateur venezolano. Un hombre de 34 años que inclusive canceló cualquier ida a los Juegos Olímpicos por esta oportunidad que le dieron para pelear por un título de la nada. Había realizado 3 peleas, las 3 en Colombia, una incluso fue en una discoteca, y de la nada lo llevan a pelear por un título, quizás respetando, quizás honrando todo lo que hizo en el boxeo amateur, pero sin tener nada en el boxeo profesional. Y coincide que es un venezolano cuando su presidente es venezolano. Es decir, por el lado del sentido común, esto despierta innecesarias suspicacias y a quien le hace mal es a la imagen de la presidencia de la Asociación Mundial de Boxeo. Es decir, lo de Maestre fue antes, durante y después fue una experiencia terrible para la AMB que hasta ahora no ha dado a conocer ningún tipo de mensaje en el sentido que escuchó las críticas a ese decreto de los jueces, algunos de los jueces inclusive con un vínculo directo con la presidencia de la AMB, es decir, un escándalo completo. Entonces lo que sucedió en esta pelea de título irregular, de título interino de la AMB, viene a tapar lo que de bueno tuvo lo que habló el presidente de la AMB durante la semana. Que precisamente ahí tienen ustedes en pantalla algunas de las frases que él formuló. Dijo que se acerca un plan, no buscamos hacerlo por popularidad, pero definitivamente vamos a reducir la cantidad de títulos. Esa flexibilidad que teníamos con los títulos la vamos a eliminar poco a poco, dijo.
Es algo que ha pedido el público, aunque no estoy 100% de acuerdo con ese cambio. Siento que con más títulos le damos más oportunidades a los luchadores, pero entiendo que el público es muy importante para el deporte. Sé que en otras ocasiones he dicho que reduciría el número de títulos y no he podido cumplir, pero ahora lo voy a hacer, lo digo con los pies en la tierra, y en ese sentido dijo Mendoza que están trabajando firmemente. Creo que ha escuchado las críticas. Y digamos que es un buen gesto que él ha dado al dar a conocer esa intención. Porque la Asociación Mundial de Boxeo, yo insisto en que es un organismo de suma importancia. El boxeo tiene que ser regulado por organismos, sea uno como es el fútbol, la FIFA, o sean varios como es el boxeo. Pero necesariamente tienen que tener fortaleza institucional los organismos para darle un respaldo a lo que significa el boxeo como deporte, por encima de todas las trapisondadas que suelen haber atrás de un deporte que es más negocio que deporte. Infelizmente se maneja desde esa perspectiva, pero al final del día se está utilizando la nobleza de un deporte para negociar y comercializar con él. Y cuando se comercializa se hace en buenos y en malos términos. Entonces el regulador son los organismos. Entonces ese gesto de Mendoza está bien, hay que aplaudirlo, está muy bien y ojalá que lo pueda llevar adelante. Pero lo que pasó el sábado le echa tierra a lo que dijo en la semana, y yo digo que tienen que encontrarle una solución. La primera es quitarle ese título interino a Maestre, porque digamos que es un título que fue concedido de manera anómala. Y en segundo lugar, ya de paso, cancelar ese título interino que no es necesario, porque ya hay otros campeones en las 147 libras. De hecho, va a pelear un campeón en receso cuando suba al cuadrilátero Manny Pacquiao, lo cual tiene demasiado por resolver la Asociación Mundial de Boxeo que para sumar otro drama más como este que provocó ese escándalo del pasado fin de semana. Eso por el lado de la Asociación Mundial de Boxeo. Ahora por el lado del CMB se dio una buena noticia, evidentemente, y es esa de que se va a realizar algún tipo de corrección a la manera en la cual los jueces están trabajando y puntuando en cada una de las peleas. Concretamente, les pongo en pantalla algo de lo que se va a realizar. La idea es básicamente que los jueces califiquen cada asalto con un valor numérico acompañado de un margen de victoria de ese asalto, teniendo 4 categorías: C cerrado, M moderado, el D decisivo, el ED extremadamente decisivo. Las 3 primeras calificarán 10-9 y la última 10-8 sin necesidad de caída. Lo que hay después en cada una de estas es una explicación que es más técnica que otra cosa, pero que en definitiva no resuelve nada. Simplemente de que en un asalto en el cual un púgil sea muy golpeado, que esté a punto de caer, lo califiquen 10-8. Es algo que ya está en los cálculos. Sorprende un poco porque eso sucedió. Yo creo que esto es un poco un reflejo de lo que sucedió en la pelea de Castaño con Jermell Charlo, que el asalto 10 hubo un juez que le dio 10-8 a Charlo cuando no hubo caída. Consideró que había sido muy golpeado, estuvo a punto de caer Castaño, pero en ese asalto no fue tan extremadamente decisivo el punto de Charlo. Fue un asalto que también hubo momentos en que Castaño también lo golpeó. Se vio mal por algún instante, pero no fueron los 3 minutos. O sea, entonces eso generó ciertos reparos y seguramente a eso alude el CMB para establecer ese tipo de cambios, que en definitiva no cambian nada, porque es llover sobre mojado, es lo mismo. Yo creo... Y aquí simplemente está un aporte que uno hace, digamos, a las posibles soluciones, que ese tipo de mensaje que llega muchas veces del público, de la asistencia, de la prensa, sumándose a las ideas que todos aportamos a este mundo del boxeo. Y lo que yo considero que sería el criterio correcto, al menos partiendo simplemente de una idea que uno aporta a este enredo que existe con las malas puntuaciones de los jueces, a mi juicio no cambia nada ante las disparidades en el criterio de apreciación esa idea del CMB. Y desde mi perspectiva, la única solución sería tomar decisiones drásticas con las peleas cerradas. Aquellas que pudieran irse para cualquier lado deberían declararse un ganador provisional y decretarla como pelea en revisión. En ese caso, recurrir a un comité adicional de jueces, una cantidad necesaria para validar o no la decisión del primer jurado. De todas maneras, yo creo que es positivo que se le esté buscando una solución. En definitiva,
Más allá de que desde mi primera apreciación sobre esa intención del CMB es que no va a llegar a ningún lado, no va a resolver nada, creo que por lo menos se está empezando a hablar, se está empezando a discutir y esa es una buena señal en búsqueda de la solución. Repito, desde mi perspectiva, yo creo que una pelea cerrada no debería decretarse un ganador de forma inmediata. Perfectamente se puede decidir ese ganador de manera provisional y enviar la decisión de los jueces a un comité ampliado de jueces que perfectamente los organismos poseen y todos ellos establecer un ganador en función de una visión más concreta, más técnica, más acabada y más pensada de lo que fue cada uno de los asaltos. Eso perfectamente se puede hacer, se deja un ganador provisional y en 24 horas se decide el verdadero ganador de la pelea, es decir, se ratifica un ganador o de lo contrario se manda a no contest o a una nueva pelea o se decide de otra manera, porque hay peleas como la de Castaño y Charlo, que realmente para muchos fue un verdadero despojo, para otros no. Lo correcto se entiende y es posible que tengan razón de que esa pelea haya terminado en empate y perfectamente ese puede ser una salomónica decisión que podría adoptar un comité alterno del trío de jueces para eliminar suspicacias, para eliminar sospechas y definitivamente para poner un poco de justicia en peleas que han terminado de un lado o del otro. Basta recordar las peleas entre Canelo Álvarez, por ejemplo, y Gennady Golovkin, que hasta el día de hoy se discute el hecho de que prácticamente la mayoría de los aficionados vio ganar a Gennady Golovkin. Todo eso se resolvería si cada pelea determina un ganador provisional y en 24 horas un comité ampliado de jueces decide entonces por mayoría quién fue el ganador. Creo que este puede ser un aporte, puede ser una idea, uno no lo sabe, pero lo ponemos encima de la mesa más allá que, repito, es muy importante que ese tema se esté tratando, como también fue importante lo que dijo Gilberto Mendoza de tratar de encontrar una solución. Al fin están hablando de ese tema, pero infelizmente ya vimos lo que pasó el pasado sábado. Ojalá le quiten el título a Maestre y ojalá que no haya más títulos interinos, excepto que sea absolutamente necesario.